Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que llega desde Caracas a través de 99.9 y hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Valencia, que llega a todo el planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. Son las 8:13 de la mañana. Como habíamos anticipado, la conversación de hoy con la gente de Secodap es para hablar de mitos y verdades acerca de un tema muy, muy serio como la pedofilia. El núcleo de la sociedad. Familia. Con Román Losinski. Y hoy con Fernando Pereira, educador, orientador, escritor, fundador de Secodap. Fernando, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román, un placer. Igual, un gusto, Fernando. Fernando, ¿te parece que comencemos definiendo lo que es la pedofilia? Román, la pedofilia está definida en el DSM, ese manual que utilizan pues los psiquiatras de todo el mundo, como una atracción que sienten personas adultas, jóvenes incluso, hacia niños menores de 12 años, atracción sexual, y pues buscan de alguna manera gratificarse con este grupo etario. Estaba ayer leyendo que hay todo un debate con respecto a los rangos de edad, porque en efecto puede ser un adulto que se siente atraído por o estimulado por niños o por adolescentes, pero puede ser ese adolescente que se pueda sentir atraído por niños, ¿no? Hay todo un tema con el rango de edad. Sí, tienes razón, Román. También pues pueden ser adolescentes, Ajá. pueden ser jóvenes que también efectivamente pueden entrar dentro del perfil del pedófilo. Ahora, ¿qué tan lejos, qué tan raro, qué tan atípico suele ser el perfil de un pedófilo? A lo mejor pensamos que se pueden identificar así a simple vista, que lo ves y ya sabes quién es o no. Muy interesante, justamente ese es uno de los mitos, Román, pensar que son personas con problemas de desórdenes de salud mental, personas con unas características evidentes de patología, o personas de una determinada condición, orientación sexual, Ujú. y resulta pues que en los manuales de psicología y de psiquiatría forense Ujú. que se dedican pues a estudiar, analizar, investigar, pues nos señalan que puede ser una persona de cualquier edad, como mencionabas antes, incluso un adolescente, pueden ser de cualquier condición sexual, orientación sexual, condición económica, pueden tener cualquier religión, raza, y tenemos que romper el mito de que el pedófilo es una persona extraña o que tiene actuaciones fuera de lo común, que está todo el día sentado frente a una computadora viendo fotos de Ujú. niños, Ujú. y eso nos haga quitar de vista y la atención de que el pedófilo puede estar en nuestro alrededor y puede ser una persona que aparentemente puede tener rasgos que no nos llamen la atención. Fernando, suele decirse que en el caso del abuso sexual contra niños, el abusador generalmente es o del entorno familiar o muy cercano a él. Los pedófilos también son cercanos, porque lo que sí los distingue, entiendo, es que tienen una posición como de autoridad, pero son cercanos. Bueno, Román, y creo que con la campaña que se está haciendo aquí en Venezuela, que inició el Ministerio Público, uno de los elementos que a nosotros desde Secodá nos parece interesante es, bueno, que se visibilice, se ayude a alertar, a estar atentos ante esta situación, Ujú. pero desde el punto de vista legal, ahí hay como elementos que en nuestro país tendrían que ser aclarados, ¿no? Porque, por ejemplo, la Ujú. LOGNA habla de abuso sexual, en ningún momento se refiere
a pedofilia, ¿no? Y Ujú. habla de abuso sexual por parte de cualquier adulto, independientemente de la relación que tenga con el niño, con la niña, independientemente pues de el tipo de práctica, cualquier acto para erotizarse, para satisfacerse sexualmente, desde caricias, desde mostrar imágenes, fotos con fines sexuales, videos, hasta pues los más explícitamente sexuales son Ujú. considerados abuso sexual, ¿no? Entonces, siempre, evidentemente, la mayoría de los abusadores, más del 90% de los casos, están en el entorno cercano al niño. Si la reforma que ha planteado el Ministerio Público de la LOGNA, que han manifestado que van a plantear una reforma de la LOGNA, va en la línea de definir ese concepto de pedofilia, y tal como ha señalado el fiscal, que en Ujú. el país en los primeros meses del año habla de más de 600 casos de pedofilia, entonces nos estamos imaginando que se va a definir cualquier abuso sexual contra niños como pedofilia, ¿no? Entonces, en ese caso y bajo esa categoría, bueno, los pedófilos sí también estarían en el entorno cercano al niño, los más allegados, conocidos, vecinos, profesores que le dan clases particulares o incluso, pues como mucha gente todavía piensa que los pedófilos es cuando se habla de sacerdotes Exacto. o pastores, Sí. ubican nada más como ese tipo de actos, ¿no? Ujú. Y creo que un elemento interesante también para la colectividad, hay quien define pedófilos primarios y secundarios, por A ejemplo. ver. Entonces, primarios son aquellos que nada más eh, se excitan, tienen relaciones exclusivamente con niños. Pero tenemos los secundarios, Román, que pueden tener relaciones con parejas adultas, incluso pueden tener familias, tener hijos, y aún así siguen buscando pues tener contactos sexuales con niños, ¿no? Entonces también eso complejiza Claro. el fenómeno de no pensar que una persona porque tenga una esposa, un Sí. esposo, que tenga hijos, eso la exonera del hecho de Ujú. poder entrar dentro de la categoría de pedófilo. Claro, y eso va ampliando muchísimo más el espectro y el cuidado que hay que tener. Fernando Pereira está con nosotros de Secodap. Fernando, ¿dónde se denuncian casos de pedofilia? En el Ministerio Público, en la Fiscalía del Ministerio Público, el 6CPC también, si es la instancia más cercana. Uno puede, Román, en el Consejo de Protección del Ujú. Niño, Niña y Adolescente del municipio, si tiene conocimiento de un caso, pues puede acudir allí para que lo ayuden a tramitar la denuncia, entender dónde se Sí, debe ir, sí. incluso tomar medidas para la protección del niño, de la niña, porque si hablamos de personas cercanas del entorno familiar, pues evidentemente a veces el proceso de denuncia se hace mucho más complejo, ¿no? Ujú. Porque cuando es contra un extraño, Claro. una persona que ha cometido pues una acción de transgresión, evidentemente la familia toda pues se indigna Ujú. y reacciona. Pero cuando se trata de una persona cercana, Román, eso a veces pone en juego la estabilidad familiar, Sí. el proveedor económico, la manutención e incluso pues todas las relaciones emocionales y afectivas que afectan y que en muchos casos tienden incluso a culpabilizar al niño, ¿no? A la Mm, niña de lo que sucedió, de haber sí. estado en ese lugar, de haber sido cariñoso, de haber dado muestras de cercanía o de afecto. Entonces Mm, se empieza
a trasladar la responsabilidad a quien simplemente es la víctima. víctima y requiere todo el soporte y apoyo. Y esas causas en nuestro país, Fernando, prosperan, se investigan, dan con el responsable, termina en juicio y en sentencia. Oye, Román, ese es uno de los elementos que históricamente en el país hemos tenido pues una deuda, ¿no? Porque es un proceso penal complejo, a veces lo probatorio, ¿no? El poder demostrar el tiempo que requiere, a veces la revictimización que ese tipo de procesos policiales, forenses, no tenemos las condiciones adecuadas, y eso ha sido siempre una lucha del movimiento por los derechos de los niños en Venezuela, de que haya instancias más amigables para la realización de las investigaciones. Con estas campañas que se adelantan últimamente, pues nosotros, por supuesto, se ha anunciado de la detención, del procesamiento de algunos perpetradores, y eso nos parece importante, pero siempre tenemos ahí a nivel internacional, y nosotros no somos la excepción, pues se habla de que por cada caso conocido puede haber por lo menos 10 desconocidos, porque los niños son los que menos posibilidades tienen de hacerse escuchar, de comunicarse, de que les crean, de poder buscar, si dentro del entorno inmediato no hay quien te apoye, buscar ayuda más allá. Entonces, no sabemos cuál será el margen de impunidad en el país. Y otro elemento fundamental, Román, tiene que ver con la atención a las víctimas. No, esto no se acaba con detener a un presunto pedófilo, abusador, y ponerlo tras las rejas, sino que ahí seguimos teniendo en el país un déficit tremendo de programas, de equipos profesionales para la atención, el acompañamiento a esas víctimas que requieren, pues, que si son ayudados, Román, es la buena noticia, que si los apoyamos, los niños, las niñas tienen la capacidad de sobreponerse, si terapéuticamente, por ejemplo, se pueden de alguna manera elaborar toda esa situación que vivieron. Pero si se le mantiene oculto, en silencio, con vergüenza, si la familia tampoco tiene ningún tipo de asesoramiento, de acompañamiento psicológico, terapéutico, probablemente ahí sí lo que se haga es crecer, pues, con esas heridas y reproduciendo el dolor que se vivió en ese evento, pues que nunca se pudo entender o procesar debidamente. Así es. Fernando, muchísimas gracias por el tiempo el día de hoy. Un abrazo, Román. Igual para usted. Fernando Pereira es educador, es orientador, es escritor, es fundador de Secodap, @Secodap. Son las